Pues ya casi estamos. Hemos visto el pasado ahora, que es muy importante. Es muy importante más que nada que no pases la vida hablando todo en presente, que queda bastante mal. Te pueden entender o te pueden entender mal también con eso. Es siempre un poco arriesgado y mucho mejor usar los tiempos verbales de forma correcta. La cosa aquí, hemos escuchado las formas del to be en pasado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Muy importante memorizar eso. Y también hemos visto las frases en pasado simple con otros verbos. La terminación ed para verbos regulares y los verbos irregulares que también hay que tener en cuenta. Hemos visto que se usa did para hacer la pregunta y didn't para hacer la negación. Y acuérdate que puedes repasar las veces que quieras esto. Los vídeos están ahí para siempre. Nada más para el momento. Si seguimos adelante, tenemos un par de ebooks que podemos descargar y, bueno, conclusiones generales sobre el tema del aprendizaje del inglés, que es importante también, que llevo 10 años enseñando inglés a gente de todo el mundo y en este tiempo he visto que hay muchas personas que lo hacen bien, que tienen éxito en su proyecto de aprender inglés y otros que nunca llegan al reto. Y tengo mis ideas de por qué que comparto también en la conclusión. ¿Cómo puedes hacer para ser uno de los que tiene éxito en este tema? Lo demás, si tienes alguna pregunta, por favor, házmela aquí en la plataforma de Udemy y estoy encantado de contestar. Muchas gracias. Siempre tienes más en mi página web, por cierto, aprendemasingles.com. Gracias por mirar. Seguimos con la conclusión.